Allinchamos kachunkupichuchin perimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtasis runamasis noqa kasani. Ankuna yachankichikña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiymagi. Kunan aparimusaykichis kay takirrunu Leo Urbano nisqata imarayku pay wicharichimun uk mosoq takiyta kananimi chayraykupis hawarinanchis tiyan. Chantapis yachankichis kay takirruna karishan kay Colombia suyumanta pacha takrimunqa pay imaynatachus kawsakurqa chaypi chantapis kunan pay waq suyupi karishan kay suyu Ecuador nisqapi pay kunan tiyarikun chaypi takirin kay proyecto ni llank'ay kay Bombas Killas TV nisqapi chanta Quinta Sinfonía nisqapi takirin kunan sapitan qallarishan takiyta chayman hina yanapananchis tiyan chayman hina willananpaq kay takirruna. Kunan takiranqa nota de memoria ni paynin imaytachus qillqayni yuyarinay kasan chayta uyarisun chayman hina qankuna qillqaymuychis tukuy yachashqaykichis kay takirrunamanta kunan parlaris Castilla qalluppi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a este artista Leo Urbano porque él ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a ver. Es un artista de Colombia, pues se dedica pues al rap y también a estilo urbano, se puede decir, o estilo libre, como se puede decir también. Él ha estado trabajando con Underdogs TV, también con Quinta Sinfonía, pero yo creo como todos los artistas empiezan a hacer su carrera en solitario y yo creo que Leo Urbano ya está empezando a hacer eso. De todas formas, también les invito a ver las lecciones que hemos hecho a Underdogs TV y a Quinta Sinfonía, en la cual encontrarán sus canciones de Leo Urbano. Como les he comentado, él es un artista que ahora radica en Ecuador, él es de Colombia. Justamente por todo lo que ha pasado en Colombia, pues muchos de los artistas han ido emigrando a todas partes, ¿no? Y con todo eso, pues ellos van cantando el cambio, el proceso de sus vidas y todo eso, muchas veces lo transmiten en sus canciones. Veremos qué es lo que nos transmite esta canción que titula Nota de Memoria. En quechua sería Yuyaris Jaita Kelgeni, ¿no? Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles así también ustedes comenten todo lo que sientan con respecto a la canción. Y si ustedes conocen a este artista, comenten también en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasis uyarispa qawarispa tukuy ima yachasqaykichis qillqarimuychis chaskita ñawrinaypaq tukuy ñawriranqanku chayman hina qillqamullasqaykichista noqakunan qallarina qhawayta. Rancho Viejo Producciones. Leo Urbano, Nota de Memoria. A mí no me enseñaron a esconderme de la muerte. Calaveras en sus cuencas no me van a detener. Voy descalzo, caminando sobre fuego, poco a poco resurgiendo desde cero. Con empeño, demostrando lo que quiero, lo deseo, lo hago real. Solo le pido a la santa que me deje más minutos para rapear. Sí, yo sé que es ilegal, pero es lo que quiero hacer. Deshogarme al cementerio con mi abuelo por mi hermano. Ya partieron, se me fueron, pero quiero dedicarles estos versos. Tantos versos que hoy lastiman, como garras de una bestia rozando su piel de cera. No cualquiera entendería que el vacío que se siente cuando marchan en fila para el olvido. Sus ojos se entrelazaron en un charco, vi su rostro y ya no estaba en la mañana. No sé si me haga entender, solo quiero que se sepa la razón de mi escribir. Muy buena canción, ¿no? Es con sentimiento. Lo que puedo decir es que
Muchos de los hermanos colombianos sabemos que han pasado un proceso muy, muy, muy duro y muchos de ellos han emigrado pues por todas partes del mundo, se puede decir. En este caso, pues, Liurbano, según lo que yo sé la historia, pues emigró a Ecuador. Y como muchos, tanto aquellas personas que emigramos sabemos cómo es el proceso de emigrar a otro país, otra cultura, el habituarse, el soportar muchas cosas y en ese proceso, claro, muchos se han separado de sus familias, hermanos. Yo creo que en todo ese proceso, pues Lee Urbano ha perdido con todo lo que es del COVID y todo. Me hago una idea, ¿no? Porque ahí dice mi abuelo y mi hermano. Yo creo que ha muerto y estar lejos y no poder estar con ellos. Imagínense, es lo único que él dice, ¿no? Como un desahogo, escribir todo lo que él siente y expresar. Es lo que yo digo, la mayoría de los artistas que escriben, los que componen desde el fondo de sus sentimientos, de su corazón, para transmitir, ¿no? Y yo creo que muchas personas se van a identificar porque eso es lo que ha pasado en estos años, pérdida y más pérdida de seres queridos. Y es muy duro, es muy duro quizás para él mismo, ¿no? El querer transmitir eso y el querer debe ser duro. Eso es lo que yo entiendo con la canción. Noqanini llaqtamasiskaytakiruna imaynatachus ancha llakiyniyuq imarayku pay mana llaqtanpichu waq llaqtapi imarayku qankuna yachankichis kay suyu Colombiapi ancha ch'ampas karqa tukuy ima runas tukuy laya suyusman ripurqanku imarayku sumaq kawsaymas k'asqa chanta pay ripun Ecuador suyuman chay Ecuador suyupiti yachankichis waq cultura waq runas tukuy ima chayman hina pay yachaqakunan tiyan sumaq kawsaymas k'ananpaq tukuypichus waq suyusman riqkuna yachankichis imaynachus noqa yachani imaynachus waq suyupi kawsakuyta ya ancha llaki ichapis chaypi kay COVID tukuy ima abuelitun hermano unqun ma atinchus riy pay ma yachanchichu imaynachus wañupun chayman hina kay takiy runa qillqaymun sunqunkumanta pacha chay nanayninta qillqirimun imaynatachus pay sapan ichapis ñaqariypi kawsakun ma yachanchik chayman hina takimusqan noqa chayta t'ukurini ichapis qankuna pichus kay waq suyuspi kankichis suyuykichispis wañupun runa masiyki qusayki abueluyki wawayki ma yachani llakipi kanchis kikin pay noqa kay ukhuypi llakikuni payrayku kunan uyarikunallapuni. ¿Para qué? Siempre un porqué, la razón no la sabemos y se quiere enloquecer y no sé si me haga entender, solo quiero que se sepa la razón de mi escribir. ¿Para qué? Siempre un porqué, la razón no la sabemos y se quiere enloquecer. Sí, gonorrea, pero pues todo era porque yo también ha sido muy crazy. Y últimamente uno no lo aconseja a usted, hermano. Dale gracias a Dios que me tuvo y que en cierta manera, de alguna otra manera, muchas veces le pude hablar. Si me escucho original y si no, pues también, si me entiende. Si se enloquece cuando miras una foto recordando aquellos tiempos que no vuelven por más soplos que le haces a una vela. Dime quién llega y consuela tu vista que está en el suelo, cae en hoja del subsuelo. Al parecer comienza el duelo entre la muerte y sus plebeyos. Los afectados son los que quedamos, a pesar que su consuelo saber que no pueden extrañarte, ley divina que les dice que no pueden recordarte, consolarte cuando estés hundido en llanto, sabiendo que no es lo que ellos quieren. Siempre quieren que recuerdes buenos tiempos junto a ellos, pero es lo que más lástima, que no es como uno quiere. Y si así fuera nos tuvieran en sus tumbas ya sin sueños y sin rumbo, solo a oscuras por un valle entre penumbras. Dice su nombre en las sombras, bajo un árbol pregunté si fue lo suficiente lo que dije, lo que hice. Tal vez fui bastante ingrato por no estar pendiente a él cuando más necesitaba. Es lo que uno cuando ya madura dice las palabras que está diciendo, ¿no? No sé si en la conversación han entendido, yo creo que es su hermano el que le habla a él, ¿no? Dando un consejo. La mayoría de los hermanos hacen eso, también
padres, madres, tratamos de dar los mejores consejos a los hijos porque tenemos un poco de experiencia y aquellas personas que ya son bastante mayores son los que se consideran pues sabios, ¿no? Pero hoy en día también puedo decir que esa sapiencia muchos jóvenes no lo escuchan y se lamentan. Y en este caso, pues, lío no es que se lamente, me parece que lo que lamenta es no haber estado con ellos en esos momentos, pues dice solamente recuerdos, fotos y todo eso, todo lo que ha vivido quizás en el pasado, todo eso estando en otro país, recuerda, es que es muy duro todo ese proceso. Imaginarse estar solo, llorar solo, la agonía, la impotencia, tantas cosas que uno siente cuando uno está fuera de su país y solo, ¿no? Es muy duro. No gani ni llaqtamas iskayta killuna imaynatachus takimun. Paynin ichapis mana uyarinichu imaynatachus sumaq yachayqa qawarqa tatay wayqay. Ichapis wakin runas hina ruwanku. Chantapis paynin noqa yuyarini llimp'isqa warikuspa imaynatachus kawsakurqani unay hermana chay wayqiywan abuelunwan imaynatachus kawsakurqa yuyarikun sapitan mani pipis kaqtin sach'awrapi waqarikuni nin imaynatachus tukuy kay waq suyuspi tiyakunchik kikin sapa kaqtin hina waqakun mani piman risun sapa kaqtin ancha llaki. Ichapis wakinkuna runamasqankuna hina sapas kasankichik wakin suyuspi thuru runasman tukunaykichis tiyan ñawpaqman lluqsimunankichis chayqa. Si mana hina ñaqaripi kawsankichis chayllani riman uyarinallapuni. Necesitaba, no encontraba las palabras y por eso me alejé. No sé si me haga entender, solo quiero que se sepa la razón de mi escribir. ¿Para qué? Siempre un porqué, la razón no la sabemos y se quiere enloquecer y no sé si me haga entender, solo quiero que se sepa la razón de mi escribir. ¿Para qué? Siempre un porqué, la razón no la sabemos y se quiere enloquecer y no sé si me haga entender, solo quiero que se sepa la razón de mi escribir. ¿Para qué? Siempre un porqué, la razón no la sabemos y se quiere enloquecer. Y si se dan cuenta, la temática también de su vídeo muy solitario, muy negro y blanco, es como entre la luz y la oscuridad, ¿no? La vida que él quizás siente en este momento, no sabe si es blanco o negro, o seguir o no seguir adelante. Es muy fuerte eso. Pero yo creo que la gente, como he dicho, está preparada para sobrevivir. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido ese dolor por la pérdida de algún ser querido. Lo importante es seguir. En nuestros corazones viven nuestros seres queridos y si no sabemos desapegarnos de los recuerdos vamos a sufrir. Es momento también de desapegar, porque sabemos que cuando una persona está mal es mejor que esté al lado de Dios que sufriendo en esta vida, ¿no? Es muy difícil. Bueno, no gané ni ya está más kay hawarikunchis kay taki imaynatachus rikuchimun yana yuraq ichapis hina kawsaynin karisan kay taki runaqta mayachanchikchu chantapis ninchis noqa tukuy runas kay kawsaypi masqarinanchis tiyan sumaq kawsayta chayman hina wiñasun si noqanchis mana masqasunchus sumaq kawsayta chinkapusun chantapis kay sunqunchis ukhupi runa masinchis imatachus munakusqanchis chay sunqunchis ukhupi kawsanqa hanaq pachapitaq kawsallanmanta chantapis noqanchis qunqananchis tiyan tukuy ima llimp'ikunas imaynatachus kawsarqanchis tukuy ima ñawpata chay runa masinchiswan si mana qunqansunchu chayri mana kusachu llakillapi kawsasun qunqananchis tiyan imaraykuchus sunqunchis ukhupiña kawsasan runa masinchis hanaq pachapitaq
kawsalla santa. Imarayku, mana munanchismanchu kay kawsaypi ñaqariypi kawsanankuta, ñaqariypi kawsasanku chay ancha sumaq hanaq pachapi kanankuta, chayma kusani. Kunan noqa saqisaq linta kay liw canal ninmanta qanku rinaykichis suscribikamunchis, qillqarimuychis munani nispa chaskita hina tukuy laya redes sociales niykichisman apachiychis chayman hina yanapasun. Gente, como siempre, voy a dejar el link del Liu Urbano para que ustedes vayan a visitar, apoyen a este artista, para que se suscriban, comenten, den like y compartan con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a este artista, como todos los artistas que estamos apoyando. Están empezando a otros artistas, otros ya tienen su carrera hecha y otros que ya, ¿no? Ya están muy grandes. También es bueno. Hasta aquí, hasta otro video, gente.